Imagina por un instante todo aquello que alguna vez perdiste, las oportunidades que dejaste escapar, los vínculos que se rompieron, esos instantes de felicidad que parecían durar para siempre, pero que sin previo aviso se desvanecieron. Todos hemos sentido eso, ¿no es cierto? Esa sensación de que la vida nos arranca lo que más amamos, de que de un día para otro lo que teníamos ya no está. Y duele, no hay palabra más exacta. A veces es como si una sombra caminara contigo, recordándote lo que ya no existe y susurrándote qué fue de todo aquello. Pero quiero que te detengas aquí, porque aunque las circunstancias, el entorno o incluso tus propias decisiones hayan jugado en tu contra, existe una verdad celestial que no puedes ignorar. Aquello que te fue arrebatado, Dios tiene el poder de devolverlo. Y no hablo de una ilusión para calmar el alma. Hablo de una promesa viva, cumplida una y otra vez en la historia y que también puede cumplirse en ti. Dios no es ajeno a nuestras pérdidas. Si miras las Escrituras, descubrirás un hilo constante de restauración. Hombres y mujeres que lo perdieron todo y sin embargo fueron testigos de cómo Dios no solo les devolvió lo perdido, sino que los bendijo en abundancia. Desde Job, que vio su mundo desmoronarse hasta quedar en ruinas, y luego fue restaurado más allá de lo imaginable, hasta el pueblo de Israel, que tras largos años de esclavitud volvió a conocer la libertad, porque cuando Dios restaura, no lo hace a medias. No te devuelve un fragmento ni un consuelo pasajero. Cuando Él actúa, lo hace en plenitud, con generosidad y poder ilimitado. Donde tú ves destrucción, Él ve la posibilidad de levantar algo nuevo, más sólido y más hermoso que antes. Por eso, este mensaje no es solo una reflexión, es una voz de esperanza, un recordatorio de que todo lo que el mundo te quitó, Dios puede regresártelo, no igual que antes, sino transformado y perfeccionado. Pero como en todo proceso divino, hay verdades que debemos comprender y pasos que debemos dar para ver esa restauración manifestarse en nuestras vidas. ¿Qué actitudes debemos asumir? ¿Cómo mantener la fe cuando parece que todo está perdido? ¿Qué implica realmente que Dios restaure? Vamos a profundizar en ello, porque al final comprenderás que la promesa de la restauración divina no son simples palabras de consuelo. Es una verdad eterna que toca lo más profundo del alma. Hablemos entonces de algo que todos hemos sentido, el vacío de la pérdida. Cuando algo o alguien importante se va, parece que una parte de nosotros también desaparece. Es como si el corazón quedara con un espacio imposible de llenar. No importa cuán fuertes pensemos que somos, ese vacío puede resultar abrumador. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Y si jamás lo recupero? Es humano sentir miedo, pero aquí está lo extraordinario. Dios entiende ese dolor. No estamos solos en nuestra tristeza, ni nuestras pérdidas pasan inadvertidas ante sus ojos. Él conoce cada lágrima, cada herida, y precisamente por eso su promesa de restauración tiene un poder tan grande, porque la restauración divina no significa simplemente volver a tener lo que se perdió. Es mucho más profundo. Es sanar el alma, renovar la visión y devolver lo perdido de una forma que supera toda expectativa. Es como tomar algo roto, repararlo con amor y hacerlo más resistente y valioso que antes. Esa es la obra de Dios, transformar las ruinas en belleza. Sin embargo, para experimentar esa restauración hay una verdad esencial que debemos comprender. Y quiero que la grabes en tu corazón. La restauración no llega solo con el tiempo ni por simple deseo. No basta con esperar pasivamente a que todo mejore. Para ver la mano de Dios obrando, necesitamos alinear nuestro corazón con el suyo. Y no se trata de rituales complicados ni de sacrificios enormes. Es algo sencillo, pero a la vez profundamente poderoso. La restauración comienza en el preciso instante en que decides confiar. Confiar en que, aunque todo parezca cubierto por la oscuridad,
Dios está obrando en silencio, moviendo cada detalle a tu favor. Tal vez hoy no entiendas el cómo ni el cuándo, pero Él ya está trabajando para que aquello que perdiste vuelva a ti y vuelva transformado, mejorado y fortalecido. Aquí es donde la fe cobra un papel fundamental, porque, seamos sinceros, creer resulta sencillo cuando todo marcha bien. Pero cuando la vida parece derrumbarse, cuando te invade la soledad y ves puertas cerrarse una tras otra, es entonces cuando la fe auténtica se pone a prueba. En esos momentos Dios te susurra con ternura: confía en mí, aún no he terminado contigo. ¿Recuerdas a Job? Aquel hombre lo perdió absolutamente todo. No fueron pérdidas pequeñas, perdió su familia, sus bienes, su salud, todo cuanto poseía. Sin embargo, en medio de ese dolor indescriptible, Job nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito. Y al final, ¿qué ocurrió? El Señor restauró su vida de manera asombrosa, dándole mucho más de lo que había tenido antes. Eso es lo que deseo que guardes en lo más profundo de tu corazón. Aquello que hoy consideras perdido, aquello que crees imposible de recuperar, tiene sentido en las manos de Dios. Y aunque ahora no lo comprendas, la restauración ya ha comenzado su camino hacia ti. Pero para que se materialice, debemos aprender a caminar junto a Él, confiando en su tiempo perfecto, en sus métodos y en su poder que hace posible lo imposible. Ya que hablamos de confianza, detengámonos a entender qué significa realmente confiar en medio de la pérdida. Porque, seamos honestos, cuando todo va bien, confiar en Dios parece fácil. Pero cuando la vida golpea sin piedad, cuando lo que más amas se escapa de tus manos, confiar deja de sonar sencillo. A veces, lo último que deseas hacer es confiar. En cambio, surgen las preguntas: ¿por qué me sucede esto? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Y esa reacción es totalmente humana. Cuando el caos nos envuelve, es difícil ver algo más que caos. Pero aquí está lo hermoso. Aunque no lo notes, Dios sigue obrando. Es como cuando estás en medio de una tormenta y no puedes ver el sol, pero sabes que sigue ahí, oculto tras las nubes. Así es Dios, permanece presente, incluso cuando todo a tu alrededor parece venirse abajo. Esto no significa que no sentirás tristeza o dolor. Negar eso sería ignorar tu naturaleza humana. Y déjame decirte algo: Dios no espera que te comportes como una roca sin emociones. Él sabe que habrá momentos en los que llores, en los que te sientas perdido o quieras rendirte. Pero incluso en esos instantes, solo te pide una cosa: confía en Él. Esa confianza no es ingenua ni vacía. No se trata de cruzar los brazos y decir veremos qué sucede. Es una confianza que se apoya en lo que ya has vivido, en las veces anteriores en que Dios actuó a tu favor. Si miras hacia atrás, seguramente recordarás momentos en los que creíste que no habría salida, y aún así, algo cambió, algo se movió y pudiste continuar. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, incluso cuando no lo veías, y si Él lo hizo una vez, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez? La restauración de Dios no siempre llega de la forma que imaginamos. A veces deseamos que las cosas vuelvan exactamente como eran antes, pero el Señor, en su infinita sabiduría, no actúa de esa manera. Muchas veces, lo que perdimos no regresa igual, sino transformado en algo mucho mejor. Es como cuando pierdes un empleo y crees que todo terminó, pero luego aparece una oportunidad más grande, una que jamás habrías descubierto de otro modo. O cuando una relación llega a su fin y piensas que la felicidad nunca regresará. Sin embargo, con el tiempo Dios pone en tu camino personas que te enseñan el verdadero significado del amor, la paz y el apoyo sincero. Esa es la grandeza de la restauración divina. No solo recuperas lo perdido, sino que tú mismo eres transformado en el proceso. Te fortaleces, adquieres sabiduría, compasión y una comprensión más profunda de tu propósito. Y cuando miras hacia atrás,
entiendes que incluso las pérdidas formaban parte del plan. Entonces quizás te preguntes, de acuerdo, sé que debo confiar, pero ¿qué más puedo hacer para avanzar hacia esa restauración? Y aquí es donde todo empieza a volverse realmente fascinante. Hay ciertas actitudes y decisiones que podemos tomar para abrir el camino hacia esa restauración divina. La primera clave, y una de las más poderosas, es la gratitud. Sí, lo sé, suena paradójico. ¿Cómo agradecer cuando sientes que todo se ha derrumbado? Pero ahí radica el verdadero poder. La gratitud transforma tu forma de ver las cosas. Cuando dejas de mirar únicamente lo que te falta y comienzas a reconocer lo que aún conservas, algo dentro de ti empieza a cambiar. Al agradecer, incluso por lo más pequeño, le estás diciendo a Dios, sé que esto duele, pero confío en que tú sigues teniendo el control. Gracias por lo que está sobrando, aunque todavía no lo comprenda. La gratitud no es solo una actitud positiva, es una expresión profunda de fe. Es decir, aunque todo parezca oscuro, creo que la luz está en camino y decido agradecer desde ahora. Haz una pausa y piensa, ¿por qué podrías estar agradecido hoy? Tal vez no todo está saliendo como planeabas, pero sin duda hay algo, por mínimo que sea, que puedes valorar. Esa chispa de gratitud, aunque pequeña, puede ser el inicio de una restauración más grande de lo que imaginas. La segunda clave que debes tener en cuenta es la paciencia. Sí, esa palabra que tantas veces cuesta poner en práctica, sobre todo cuando el corazón anhela respuestas rápidas. Pero escúchame bien, la paciencia es un elemento esencial en el proceso de restauración que Dios lleva a cabo. Y sé lo que probablemente piensas. Paciencia, justo lo que me falta. Y es comprensible, cuando has perdido algo valioso, lo último que deseas escuchar es que debes esperar. Todos quisiéramos que las cosas se solucionaran al instante, que todo volviera a ser como antes, sin demora. Pero el plan de Dios no sigue nuestro reloj. Él actúa en su tiempo perfecto, y créeme cuando te digo que ese tiempo nunca falla. La restauración no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace, llega completa. Parte del proceso es aprender a esperar, porque incluso en la espera, Dios está actuando. No es que se haya olvidado de ti, ni que haya dejado de moverse. Al contrario, está preparando algo mayor, algo que aún no puedes imaginar. Y no solo está preparando el escenario, también te está preparando a ti. Piénsalo así. Cuando plantas una semilla, no esperas que se convierta en árbol al día siguiente. Sabes que primero debe echar raíces profundas antes de que el brote vea la luz. Lo mismo ocurre con la restauración. Antes de que aparezcan los resultados visibles, Dios está obrando en lo más profundo, fortaleciendo áreas de tu vida que ni siquiera sabías que necesitaban ser restauradas. Y eso toma tiempo. Durante esa espera, la frustración puede aparecer, porque muchas veces creemos que nada está sucediendo. Pero lo que no percibimos es que Dios está trabajando tras el telón, organizando cada detalle, moviendo piezas invisibles que al final encajarán de manera perfecta. La paciencia te enseña a confiar más, a depender de Dios en lugar de intentar controlar cada cosa. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió un hijo, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante ese tiempo, sin duda, sintió incertidumbre, pero al final la promesa se hizo realidad, y fue mucho más grande de lo que él jamás imaginó. Esa es la clase de paciencia que Dios nos pide, una paciencia que confía, que espera sin rendirse, sabiendo que aunque ahora no lo veas, lo que está por venir será mejor que todo lo que perdiste. Entonces, tal vez te preguntes, ¿qué hacer mientras esperas? Porque esperar no significa quedarte quieto, cruzado de brazos, aguardando que todo caiga del cielo. No, la espera es un tiempo de preparación, de crecimiento y de fortalecimiento de tu relación con Dios. Durante ese periodo, puedes alimentar tu fe, desarrollar tus dones, trabajar en las áreas de tu vida que necesitan madurar.
Es un proceso de crecimiento interior que, aunque invisible por fuera, está preparando el terreno para la restauración gloriosa que Dios traerá a tu vida. Aquí quiero que te detengas por un momento y reflexiones. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan fortalecerse mientras esperas? Porque la paciencia no significa quedarte inmóvil, sino mantenerte activo en tu crecimiento personal y espiritual. Es un tiempo para cultivar la confianza, para aprender a escuchar con mayor claridad la voz de Dios y sobre todo para aprender a soltar el control. Y sé que soltar el control no es algo sencillo. Todos deseamos tener el rumbo en nuestras manos, saber exactamente qué sucederá y cuándo. Pero cuando decides confiar en el plan de Dios, aprendes a descansar en su promesa, reconociendo que todo lo que Él ha dicho se cumplirá, aun cuando no entiendas cómo ni cuándo. Y en medio de ese proceso, descubres una paz diferente, una paz que no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de la seguridad de que no estás solo. Sigamos adelante, porque lo que viene ahora es tan importante como la paciencia, la perseverancia. Imagina estas dos palabras, paciencia y perseverancia, como los dos lados de una misma moneda. La paciencia consiste en esperar con fe, confiando en que Dios está obrando. Pero la perseverancia es nuestra parte, continuar avanzando, aun cuando todo parezca inmóvil. Cuando pasamos por pérdidas o sentimos que algo nos ha sido arrebatado, el impulso natural es rendirnos. Pensamos, tal vez ya no hay nada que hacer. Quizás esto es el final. Pero ahí es donde la perseverancia entra en acción. Porque aunque todo parezca oscuro o sin sentido, la perseverancia te impulsa a seguir creyendo, a mantenerte firme, a no detenerte. La perseverancia es como ese corredor que continúa su carrera cuando las fuerzas ya lo abandonan. Es esa energía interior que se niega a rendirse ante el cansancio o las circunstancias. Y en el proceso de restauración es fundamental, porque muchas veces, justo antes de que llegue la bendición o la respuesta, las pruebas se intensifican. Es como si antes del amanecer, la noche se volviera aún más densa. Pero si sigues avanzando, si no te rindes, pronto verás la luz. Piensa en la historia de José, un ejemplo perfecto de perseverancia. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Si alguien tenía motivos para rendirse, era él. Pero no lo hizo. A pesar del dolor, de las injusticias y de las pruebas, José no se detuvo. Y al final, Dios lo exaltó de una forma extraordinaria. Lo llevó de la prisión al palacio, de la esclavitud al liderazgo. Sin embargo, ese proceso no sucedió de la noche a la mañana. Pasaron muchos años de espera, de pruebas y de incertidumbre. Pero José nunca perdió la fe, ni dejó de confiar en las promesas de Dios. Y ahí está la enseñanza. Perseverar no significa no caer, porque todos tropezamos alguna vez. Todos enfrentamos dudas, cansancio y debilidad. La verdadera perseverancia consiste en levantarse una y otra vez, incluso cuando sientes que ya no puedes más. Y es justo ahí donde Dios interviene, porque no tienes que hacerlo con tus propias fuerzas. Es Él quien te sostiene, quien te renueva y te impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. Esto nos lleva a una verdad esencial. La restauración no siempre llega rápido ni con facilidad. A veces requiere tiempo, y durante ese tiempo enfrentarás desafíos. Pero esos desafíos no llegan para destruirte, sino para forjar tu carácter y prepararte para lo que viene. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento, un espacio para aprender y acercarte más a Dios. Lo que ocurre es que en medio de la lucha, no siempre podemos ver lo que Él está haciendo. Solo percibimos el dolor, la frustración o la pérdida, pero no alcanzamos a ver el trabajo invisible, el fortalecimiento de nuestra fe y el crecimiento interior de nuestro espíritu. Eso es precisamente lo que Dios está haciendo, preparándote para algo mucho más grande. Cada vez que decides perseverar, cada vez que eliges no rendirte,
estás un paso más cerca de la restauración que Él ya ha diseñado para ti. Y tal vez te preguntes, ¿cómo se manifiesta la perseverancia en la vida cotidiana? No se trata solo de resistir los golpes que la vida da, sino de levantarte cada día con la decisión firme de seguir adelante, de no permitir que las circunstancias determinen tu valor ni tu destino. Es elegir la fe por encima del miedo, la esperanza sobre la desesperanza, y confiar plenamente en que lo mejor aún está por llegar. Y sí, habrá días difíciles, momentos en los que te sientas agotado y te cuestiones si realmente vale la pena seguir adelante. Pero precisamente en esos días, cuando todo parece más pesado, Dios está obrando con mayor intensidad en tu interior. Son esos momentos de prueba donde la perseverancia empieza a dar su fruto. Déjame decirte algo esencial. Cuando permaneces firme y decides no rendirte, no solo verás la restauración reflejarse en tu vida, sino que presenciarás algo aún más profundo. Verás cómo Dios toma tu historia, tus heridas y tus caídas y las convierte en un testimonio capaz de inspirar a otros. Aquello que en algún momento representó pérdida, Él lo transforma en victoria, en una señal de esperanza para quienes te rodean. Porque al final, la restauración divina no se trata solo de ti, sino también de cómo, a través de tu perseverancia, Dios puede utilizar tu proceso para impactar otras vidas. Esa es la belleza más pura de su restauración. Lo que antes fue dolor y pérdida, se convierte en consuelo y luz para muchos. Así que no te detengas. Perseverar no es sencillo, pero su recompensa es inmensa. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue actuando, sigue preparando lo que prometió. Aquello que creíste perdido, aquello que sientes que te fue arrebatado, Él lo restaurará y lo hará de una manera que superará cualquier expectativa. Hasta este punto, hemos hablado sobre la gratitud, la paciencia, la perseverancia y la confianza en los planes de Dios. Todas son piezas fundamentales del proceso, pero hay una clave más, una que muchas veces olvidamos y que puede cambiar por completo la forma en que experimentas la restauración: el perdón. Sí, el perdón. Y sé que no es algo fácil de aceptar. Cuando te han herido, cuando has perdido algo valioso o has vivido una injusticia, perdonar parece imposible. Es natural desear justicia, anhelar reparación, incluso querer que quienes te hicieron daño paguen por ello. Pero aquí está la verdad. El perdón no es tanto para los demás, es para ti. Cuando mantienes el resentimiento, cargas con un peso enorme que te impide avanzar. Te quedas atado al pasado, reviviendo una y otra vez el dolor y las pérdidas. Pero cuando eliges perdonar, te liberas. No estás diciendo que lo que ocurrió fue correcto, ni estás minimizando el daño recibido. Simplemente estás decidiendo soltar la carga para dejar espacio a lo nuevo que Dios quiere depositar en tu vida. Y no me malinterpretes, el perdón no siempre llega de inmediato. A veces es un proceso largo, algo que debes repetir varias veces hasta que el corazón finalmente se siente en paz. Pero es una llave poderosa, una que abre las puertas de la restauración, porque cuando perdonas, dejas de mirar lo que te hicieron o lo que perdiste, y comienzas a centrarte en lo que Dios está por construir contigo. Jesús mismo nos dio el ejemplo más claro. En la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si alguien tuvo motivos para no perdonar, fue él. Fue traicionado, humillado y crucificado injustamente, y aún así eligió perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no solo libera a los demás, también libera a quien lo concede. El perdón te libera para seguir caminando, para no vivir prisionero del pasado. También es un acto de fe, una manera de decirle a Dios: confío en que tú harás justicia. No necesito aferrarme a este rencor, lo dejo en tus manos. Y cuando haces eso, cuando sueltas la amargura, tu corazón se abre para recibir la restauración que antes parecía inalcanzable. Ahora piensa en tu propia vida.
Tal vez has atravesado situaciones donde alguien te ha herido profundamente. Quizás te traicionaron, te fallaron o la vida misma pareció injusta contigo. Esas heridas son reales y nadie las niega. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar ese dolor para que Dios pueda obrar en ti su restauración? Porque mientras sigas aferrado al resentimiento, estarás cerrando las puertas a la sanidad y al renuevo que Él desea darte. El perdón es uno de los pasos más difíciles, pero también uno de los más transformadores. Te quita el peso que llevas encima y te permite caminar con libertad hacia el futuro que Dios preparó para ti. Porque, seamos honestos, no puedes recibir algo nuevo si tus manos siguen aferradas a las heridas del pasado. Hay algo esencial que quiero que tengas siempre presente. Perdonar no significa que debas reconciliarte con todos, ni que tengas que regresar a los mismos lugares o relaciones que te lastimaron. El perdón no implica necesariamente volver atrás. En ocasiones, perdonar es cerrar una etapa, dejar atrás el resentimiento y avanzar, pero esta vez con sabiduría, evitando repetir los errores o los patrones que una vez te llevaron al dolor. Cuando tomas la decisión de perdonar, estás abriendo espacio en tu corazón para que la restauración de Dios se manifieste por completo en tu vida. Porque aquello que te fue arrebatado, Él tiene el poder de devolverlo de formas que van más allá de lo que podrías imaginar. Y cuando lo hace con abundancia, con generosidad y sin límites. Pero para poder recibir esa plenitud, primero debes estar dispuesto a soltar el dolor, el enojo, la amargura y todo aquello que mantiene tu alma atada al pasado. Solo entonces estarás preparado para recibir lo nuevo que viene. Y quizás te preguntes, ¿cómo se comienza a perdonar? A veces basta con una oración sincera, tan simple y profunda como decir, Dios, esto me duele. No sé cómo perdonar, pero deseo hacerlo. Ayúdame a soltar este dolor. Dios, que conoce lo más profundo de tu corazón, comenzará a obrar dentro de ti, y poco a poco sentirás cómo llega esa libertad interior, esa paz del alma, que solo el perdón verdadero puede otorgar.